2021. Antes de también el año 2003, con el extinto Congreso 2007, ex prefecto de Zamora Chinchipe, conversa con nosotros y será un placer recibirlo. ¿Cómo le va, ex asambleísta? Buenas tardes, gracias por acompañarnos, bienvenido. Buenas tardes, Andrés. Qué gusto saludarlo a usted, a sus colegas de Radio Son y sobre todo a su querida audiencia. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted y gracias por empezar con ese ánimo. Sabe que justamente en la presentación previa yo decía, vamos a escuchar un hombre que ha combatido al correísmo, un hombre que abiertamente en la Asamblea Nacional, porque yo la sigo con regularidad todo el tiempo, tuvo más de una discrepancia y muy fuerte con legisladores de la bancada que dirige el expresidente Rafael Correa. Un hombre que pese a venir de las bases del movimiento indígena y tener principios de izquierda, pues ha combatido a estos que se creen de izquierda como tal también. ¿Qué dice un hombre como usted que está acostumbrado a la lucha cuando en la actualidad el gobierno ahora del presidente Daniel Noboa ya incrementó el IVA al 15%? Hoy es una realidad porque lo ha dicho más de un vocero de gobierno. Ayer el ministro de Finanzas habla de que podría ser entre 25 y 30 centavos, no hay una fecha específica, pero este año será que se eliminen los subsidios a los combustibles. Va a haber una compensación a ciertos sectores, pero se va a eliminar el subsidio de forma general y podría incrementarse entre 25 y 30 centavos el costo de los combustibles populares, gasolina extra y eco particularmente. ¿Qué reflexión, usted que es un hombre de combate, le da a usted hoy al pueblo sobre este tipo de situaciones que hoy pasan en el gobierno del presidente Noboa? Andrés, se lo dijimos en los últimos meses de la gestión de la Asamblea Nacional el año pasado. Por ahí entre abril, mayo, cuando ya se dio la muerte cruzada. Se lo dijimos. Esa muerte cruzada que están proponiendo, lacismo y correísmo, que por cierto también lo dijimos, el correísmo y el lacismo es lo mismo, no va a traer ninguna solución porque es parte de una estrategia que iba muchísimo más allá del discurso. Cuando los correístas decían que querían tumbarle a Lasso porque Lasso no atendía con las medicinas, con el empleo, que no había dado una respuesta al pueblo ecuatoriano, lo cual era cierto. Por supuesto que era verdad, esa falta de atención de ese gobierno para el pueblo. Pero los correístas utilizaron eso para otros propósitos. El propósito de los correístas ni de lejos era corregir un gobierno para que atienda al pueblo. El propósito fue, por ejemplo, cómo hacer para los correístas poder firmar el nuevo contrato con las operadoras telefónicas, con Esel, Claro, con Carlos Slim. Contratos multimillonarios que ya firmaron en el 2008 por 15 años, cuyo contrato terminó en agosto del año pasado. Y los correístas querían volver a firmar, pero no estaban en Carondelet y no podían. Tenían que pensar cómo llegar a Carondelet para ese propósito. Y entonces era la muerte cruzada para que se vaya a su Lasso y ellos poder sentarse en Carondelet y firmar esos contratos. Esos son y siguen siendo los propósitos del por qué los correístas quieren volver a Carondelet. Es decir, si ellos hubieran querido en serio corregir a un gobierno para que le atienda al pueblo, entonces hoy en la nueva Asamblea Nacional, cuando Daniel Noboa manda un proyecto de ley para perdonar a los grandes evasores de los impuestos, no hubiesen aprobado esa ley en la Asamblea, hubiesen archivado, como lo hicimos nosotros cuando estuvimos en la Asamblea, a los proyectos que mandó en ese entonces Guillermo Lasso. Pero hoy no archivaron y mejor aprobaron. Y con esa nueva ley permitieron que Daniel Noboa
perdone alrededor de 3.000 millones de dólares a los grandes evasores de los impuestos. Pero no solo eso. Seguidamente, con el argumento de que hay un déficit fiscal, aprueban una ley para incrementar el IVA del 12 al 15%. Claro, son muy audaces los correístas. Ellos dicen, nosotros no estamos de acuerdo con esa ley. ¡Ah, caramba! Pero si no estaban de acuerdo, ¿por qué no propusieron la moción del archivo de esa ley en la Asamblea Nacional y no permitir que Daniel Noboa apruebe la ley por el Ministerio de la Ley a través del veto presidencial? No lo hicieron, no presentaron la moción del archivo, aún teniendo una mayoría, porque no olvidemos que en esos días había una mayoría en la Asamblea conformada por 52 legisladores correístas, 15 legisladores socialcristianos, 5 de Pachacuti, sumaban 72 votos. Y para archivar una ley, en este caso la ley que subía el IVA, solo se necesitan 70 votos. No archivaron. ¿Por qué? Porque estuvieron de acuerdo, pues simplemente son jugarretas para dar paso a estas leyes. Y hoy día ya se anuncia que se va a poner el precio de los combustibles a nivel internacional. Entonces yo me pregunto, ¿para qué sirvió la muerte cruzada? ¿Acaso tenían el miedo de que si no se daba la muerte cruzada, estas leyes no iban a pasar? Porque claro, con la asamblea anterior, ni de lejos hubieran pasado estas leyes. Pero hoy, con esta asamblea, todo eso ha pasado. Estoy seguro que todos aquellos que decían que la muerte cruzada y todo esto, y reclamaban y exigían la muerte cruzada, estaban contentos. Pero esta es una experiencia que debe servir a los ecuatorianos. Yo veo que en vez de dar un paso hacia adelante, hemos dado muchos pasos hacia atrás, perjudicando el bolsillo de los ecuatorianos con estas últimas decisiones que ya se han dado y lo que se viene con el tema de quitar los subsidios a los combustibles.